vemos caras o muy alegres o rostros con tristeza. Es normal y es parte de la vida, ¿verdad? Que tenemos que pasar por y disfrutar de cada una de las etapas que el Señor nos permite vivir. La lepra es el pecado de siempre. Quiero que vayamos a la escritura en Lucas capítulo 17. Hace algunos meses, si no mal recuerdo, estuvimos hablando de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y entre ellos, ¿verdad?, pues tocamos temas y hemos traído las parábolas del Señor Jesucristo, milagros de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos estudiando la carta del apóstol Santiago, que es bien interesante, y dentro de todo lo que vivimos como cristianos, como hermanos dentro de la iglesia, si todos pudiéramos no solamente aprendernos la carta de Santiago, sino ponerle ejemplo en práctica, como dice ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 20, dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Yo creo que, ¿verdad?, nuestra armonía, nuestra convivencia sería muy diferente. Lucas 17, vamos a ver del 12 al 19. Dice la bendita palabra del Señor, dice: y al entrar en una aldea, ya estamos ahí. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse, ¿verdad? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, en este día, mi Dios amado, y gracias. Gracias porque en este día podemos decir que tú nos has limpiado, Señor, de esas impurezas que había en nuestra vida, así como estos hombres que habían sido enfermos del pecado. Padre, asimismo te suplicamos que hables a nuestro corazón y a nuestra vida en este día, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La lepra es un mal, es una enfermedad que está muy relacionada, ¿verdad?, con el pecado. En el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de lepra, tenía que ver con, ¿verdad?, alucía al pecado que había en el hombre. Y las primeras ocasiones en las que aparecen en la Escritura, ¿verdad?, es cuando Moisés se presenta delante de Dios, es llamado a aquella zarza, y Dios, para demostrarle su poder, ¿verdad?, y en el capítulo 4 le dice: mete tu mano en tu costado, ¿verdad? Y dice, y era para mostrarle solamente el gran poder de Dios. Y entonces dice que al sacarle estaba leproso, blanco como la nieve. Y entonces yo no sé si ustedes han visto algunos casos de lepra, porque todavía existe en la actualidad. Se habla de que en el 2019, si no estoy mal en lo que estuve leyendo, decía ese artículo que en el 2019, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se registraron más de 200,000 casos de lepra, claro, en todo el mundo, ¿verdad? Esto es en más de 122 países, pero en el 2022 todavía siguen habiendo casos en más de 139 países. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de Salud, hay más de 130 y tantos mil casos de lepra y 8,600 más o menos en niños menores de 15 años. O sea que sí es todavía actual, ¿verdad?, esa enfermedad que en algunos casos son incurables. Y bueno, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa y es crónica. Caracterizada principalmente por síntomas cutáneos, o sea, lo va a ver en la pigmentación de la piel, va a ver como manchas, ¿verdad?
de tal manera que esto llega a afectar. Sabe que hay personas que se pueden estar ya pudriéndosele la piel y ellos ya no tienen ni siquiera dolor, no sienten. O sea que hay casos en los que está como anestesiada la piel. Entonces, ahora, lo otro también, ¿verdad? Y es que en algunas ocasiones personas que están mucho tiempo acostadas en una sola posición llegan a crear ciertas llagas también. Y entonces los que han estado cerca de personas que tienen ese problema, ¿verdad? Ustedes saben que expide un olor bastante desagradable, ¿verdad? No quiero hacerlos sentir con náuseas, pero hablando de ese tipo de enfermedad. La Escritura nos habla también de Miriam o María, la hermana de Aarón y de Moisés, que en una ocasión también, ¿verdad?, por causa de su pecado, ella estuvo enferma de lepra por 7 días y tuvo que estar separada. También, ¿verdad?, el caso de Naamán el sirio, que recientemente estuvimos viéndolo en la escuela dominical, ¿verdad? Este hombre que, aunque era muy importante, era un general y había ganado muchas victorias y estaba en gran estima, era un hombre muy rico, ¿verdad? Pero era leproso, dice la Escritura. Y entonces, hasta que conoció al Dios de Israel, ¿verdad? Y después de eso vemos el testimonio de él. Dice que no volvió a creer en ningún otro Dios. Él se va con esa fe fuerte y firme de no adorar a otro Dios. Incluso le dice al siervo de Dios, a Eliseo, le dice: el Señor me perdone, ¿verdad? Cada vez que yo entre con el Señor mi rey a adorar a sus dioses, dijo, Él se apoya en mi brazo. Así es que, bueno, el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Amén. Entonces, él no tendría ningún problema alguno. Entonces se registra el caso también en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el caso de un rey, el rey Usías, ¿verdad?, que está relacionado un poco con la escuela dominical de esta mañana también, cuya lepra comenzó como una lesión localizada en la frente. Si usted lee la historia, vemos aquí una soberbia en este rey, ¿verdad?, que, bueno, al principio comenzó muy bien, ¿verdad?, sirviendo a Dios, haciendo lo correcto, todo delante de Dios, pero un día su grandeza le llegó hasta el tope, de tal manera que se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, y se le ocurrió entrar al templo y ofrecer incienso, sacrificio. Y cuando llegaron los sacerdotes, que a ellos les correspondía hacer eso, le dijeron que no debía hacerlo. Él se opuso y en ese mismo momento se llenó de lepra, y la Escritura dice que él murió leproso. En los otros casos vemos que fueron algo así como solamente como temporales, ¿verdad? Y fue por causa de una desobediencia. Entonces siempre estaba relacionada con el pecado. La forma de vida que los leprosos tenían era un aislamiento de la sociedad, y yo creo que la mayoría conocemos, ¿verdad?, lo que la Biblia dice acerca de ello. Hemos hablado de esto en sermones, en estudios, etcétera, y yo creo que, pero hay quienes todavía no saben que esto venía como consecuencia de una desobediencia. Es por esa razón que en el tiempo del Señor Jesucristo todavía relacionaban toda enfermedad con pecados. Por ejemplo, aquel hombre que era ciego de nacimiento y el Señor viene y le da la vista, pero los discípulos le preguntaban: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos: ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios, ¿verdad?, fuera manifestada. Por esa razón Dios permitió eso en aquel hombre. Entonces el pecado, que siempre estaba relacionado con el pecado, con la lepra, perdón, que siempre estaba relacionado con el pecado. En Santiago, capítulo 5, habla acerca también, ¿verdad?, de aquel que ha pecado y que si está enfermo, dice que si se arrepiente, ¿verdad?, si confesando sus pecados, dice que orando, pidiendo perdón, será perdonado, y el Señor dice que le sanará. Entonces Levítico capítulo 13, verso 1 al 3, si gusta no buscarlo, nomás apúntelo, ¿verdad? Yo le leo lo que dice Levítico 13:1: en cuanto a aquellos
que tenían que estar aislados de la sociedad. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. En Números capítulo 5, verso 1 en adelante dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Quiere decir que la lepra es un mal que puede ser contagioso. Esa era la razón por la que tenían que vivir separados. Levíticos capítulo 13, verso 45 dice que: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Se imagina la condición de un leproso en aquel tiempo? Alejado, ¿verdad?, de la sociedad, viviendo quizás en cuevas o en lugares. Aquí no dice que habían ciudades o casas que hubiesen provisto para ellos, sino que ellos tenían que vivir en cuevas, buscar la manera de cómo vivir. Hace mucho tiempo recuerdo que cuando yo empecé a ver cómo vivía la gente, los indigentes, que a veces van haciendo sus casitas, algunos, bueno, hoy en día, ¿verdad?, tienen algunos beneficios por parte de lugares, ¿verdad?, de iglesias o de el gobierno, o ellos mismos se proveen, porque algunos de ellos reciben, ¿verdad?, dinero. Y entonces algunos ya viven en casitas de campañas, tendrán sus cobijas, sus bolsas de dormir y todo ello, ¿verdad? Pero carecen de agua, de luz y de muchas otras cosas. Aunque a veces yo veo algunos que están por ahí, ¿verdad? Y tienen computadora, tienen teléfono, viven, ¿verdad? Se van acondicionando a su estilo de vida, y creo que deben buscar algún lugar para cargar sus baterías, ¿verdad? Tanto de teléfonos como de... yo los veo a veces con laptops y todo, o sea, son modernos, ¿ok? Indigentes modernos. Pero al principio, cuando yo no los veía tanto en casitas de campaña, sino que iban formando a veces de cartones, de cosas que encontraban por ahí, ¿verdad? Y acarreaban con todo. De hecho, hay lugares donde pues tienen que correrlo porque pues por toda la basura que van acumulando, los olores que también, ¿verdad? Porque pues no tienen acceso a ir a un lugar a asearse y eso. Y aunque hay lugares, muchos no quieren. Pero al principio, cuando yo los veía, y algunos pues tenían la apariencia de que tenían mucho tiempo sin bañarse, entonces, y algunos quizás se les podían ver hasta su piel manchada con costras, a lo mejor no sé si era pues la misma suciedad que se va acumulando, pero cuando leía la escritura, mi mente se iba hacia algunos de ellos, que quizás los leprosos en aquel tiempo vivían algo así, de esa manera, ¿verdad? Así tenían que buscar su manera de vivir. Los mismos familiares salían, les sacaban comida, ¿verdad? Y en la historia bíblica encontramos también ahí en el libro de Reyes, no recuerdo si es el capítulo 6 de Segundo de Reyes también, donde habla acerca de unos leprosos que salvaron al pueblo de Israel. Y entonces esa era la condición de ellos. Tenían que pregonar: inmundo, inmundo. Si iban por un camino, ¿verdad?, que claro, tenían que estar fuera de la ciudad, a ellos no se les permitía estar dentro de la ciudad. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice que Él salía, andaba por las montañas, ¿verdad?, en el monte, iba para acá, de un lado a otro, entonces ellos podían salirle al encuentro. De otra manera, si el Señor Jesucristo se hubiese quedado solamente dentro de una aldea, dentro de una ciudad, ellos no hubieran tenido acceso a Él. Y es ahí donde ellos aprovechaban la oportunidad, y dice que de lejos tenían que gritarle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí o de nosotros, ¿verdad? Entonces
ellos, cuando veían a una persona que venía por un camino y ellos iban por ahí, ellos tenían que avisar y tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que aquellas personas buscaran otro camino por donde irse, o por lo menos para que no quisieran aproximarse a ellos. Entonces, se imagina, si la lepra es considerado y está relacionado con el pecado, entonces se imagina nosotros cómo debiéramos identificarnos dentro de una sociedad en la que vivimos, donde la Escritura nos dice que todos somos pecadores. Se imagina caminando por ahí, ¿verdad?, y gritando: soy pecador, soy sucio, estoy inmundo. Y es que en realidad eso es lo que somos cuando Dios todavía no nos ha perdonado nuestros pecados, o cuando practicamos algún tipo de pecado todavía y no lo hemos dejado. Nuestra condición apesta delante de Dios. Si así como le estoy describiendo un poco acerca de que una persona solamente por el estado, aunque no sea lepra, pero solamente por el hecho de estar en una sola posición, y va creando ciertas llagas, y la piel se va deteriorando y va tomando un cierto olor, ¿verdad?, que despide aquel cuerpo, ya eso es difícil de soportar. Ahora se imagina, ¿verdad?, un leproso. ¿Cómo olía un leproso? De tal manera que así también nuestro pecado delante de Dios, cuando no lo hemos confesado, cuando no estamos limpios delante de Dios, así apesta nuestro pecado. Es inmundicia de cualquier manera. Bueno, la representación de la lepra como el pecado del cual nos contaminamos. En el pensamiento bíblico, la enfermedad de la lepra está siempre asociada con la idea del pecado, y es la figura por excelencia para referirse a sus efectos corruptores y la prueba objetiva del mal. Hermanos, el pecado es igual que la lepra. La lepra no comienza de un día para otro. Solamente cuando Dios le demostró a Moisés quién era, ¿verdad?, él y su poder, cuando le dijo: mete tu mano, e inmediatamente dice que su mano estaba blanca como la nieve. Pero luego ahí mismo, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Éxodo, verso 6, cuando le dice: bueno, vuélvela a meter en tu costado otra vez, y ya lo saca otra vez, dice como si nada hubiese pasado. María también, ¿verdad?, que estuvo aislada, también fue restaurada. Naamán, después de haber obedecido a lo que el siervo de Dios le dijo, dice que se zambutiera 7 veces en el río Jordán, y luego dice que salió limpio. Dice: su piel era como la del niño. Imagínense, quedó restaurado mejor que antes, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, y cuando limpia hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso nos dice a nosotros, mis hermanos, que cuando Dios nos perdona nuestras impurezas, nuestros pecados, nuestras maldades y toda la malicia y todo lo que hemos hecho en todo nuestro diario vivir, en toda nuestra vida, dice que nuestra vida queda como nueva. Así lo hizo con Naamán, ¿verdad? Y esta es una demostración en su piel. Asimismo, Dios llega hasta lo más profundo. Segundo libro de Crónicas, verso 26, capítulo 26, perdón. Dice que Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo en Jerusalén, dice, máquinas inventadas por ingenieros, dice, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, dice que su corazón se enalteció, y se enalteció para su ruina. Y entonces dice que porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra también estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Se ve como una historia, ¿verdad? Como una película. Como este hombre sirvió a Dios, fue grande, fue valiente, hizo proezas, hizo Dios a través de él, ¿verdad? Sin embargo, dice que eso lo llevó a la ruina porque su corazón se enalteció. A lo largo del ministerio, de nuestro servicio al Señor, hermanos, es importante siempre mantener esa mansedumbre y humildad, y ese reconocer, ese sometimiento a Dios, no importa qué tan grande Dios nos llegue a ser. Y lo podemos ver una y otra vez en la Escritura, como hombres comenzaron bien, pero terminaron mal. Y no fueron uno ni dos, fueron muchos. Entonces es importante mantener siempre lo que Dios demanda. ¿Y qué es lo que demanda Dios de nosotros? Dice amar justicia, amar misericordia y ser humildes delante de nuestro Dios. Dios puede limpiar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. A lo largo del ministerio de muchos pastores, y yo sé que ustedes han conocido quizás a muchos pastores, y hay pastores que representan para ustedes un gran ejemplo. Ustedes lo admiran como un siervo de Dios, como un buen pastor. Pero yo creo que también han conocido pastores que los han decepcionado. ¿No es cierto? Quizá para algunos yo he sido alguien que los ha decepcionado. Quizás haya alguien todavía que admire. Pero siempre vamos a tener dentro de nuestro crecimiento espiritual a lo largo de nuestra vida. Yo he conocido a muchos pastores. Y han habido pastores que yo los llegué a admirar y que en algún momento me decepcionaron. Pero me decepcionaron porque siguieron siendo hombres. Dios siempre nos da la oportunidad de volver a su camino. Esta mañana, bueno, les adelanto un poquito acerca de la escuela dominical, porque es muy parecido. De un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Dentro del caminar, muchas veces vamos a aprender a obedecer. Yo no sé cuántos de ustedes, mientras han estado cerca de alguien que les ha ayudado siempre a seguir para adelante, a echarle ganas, a no rendirse, a seguir sirviendo al Señor, usted ha seguido. Pero cuando aquella persona se ha ido o ha sido llamada para los brazos del Señor, ¿verdad? Es muy posible que aquellas personas se han apartado. No sé si usted ha conocido caso o ha sido su caso, pero hay tiempos en nuestra vida en las que las comodidades o las grandezas que supuestamente según nosotros llegamos a obtener, esas pueden desviarnos de nuestro enfoque con Dios. Y esto es lo que pasó con Uzías. Él se enalteció y dice que fue herido ahí mismo en el templo, y salió y vivió todos sus días. La Biblia no dice si él tuvo un arrepentimiento, no da detalles de eso, pero yo sé que Dios es un Dios de grande misericordia. Lo vemos con David una y otra vez. David clamó siempre y siempre humillado delante de Dios, y vemos que Dios es misericordioso. Perdonó a David. Claro, vivió con las consecuencias, pero Dios le perdonó.
pudo vivir en paz. Entonces, eso es lo más importante. Dios puede limpiar nuestra lepra o nuestro pecado. Y es que todo comienza, ¿verdad?, con un poquito. Así es como comienza la lepra, como una mancha pequeña que luego se va regando. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión llegaron a padecer, ¿verdad? Hay un tipo verruga, le llaman mezquino. ¿Cuántos lo conocen? Mezquino, por alguna enfermedad de la sangre puede ser. En realidad no estoy muy familiarizado con ello, no sé, ¿verdad? Pero sí lo llegué a experimentar en mi cuerpo. No sé cuántos de ustedes lo tuvieron. Y cuando usted trataba de erradicarlo, de quitárselo, parece que la raíz era tan profunda, ¿no es cierto? No se podía quitar. Y cuando se lo dañaba, la misma sangre que corría, ¿sabe qué hacía? Seguía regando todo aquel mal. De tal manera que en vez de erradicar eso, se seguía haciendo más y más y más. Yo lo llegué a tener. Yo lo llegué a experimentar. Y en una ocasión escuché a alguien cómo podía erradicarlo. Y lo hice. Y no me lo van a creer. A lo mejor, ¿verdad? Algunos de ustedes usaron el mismo método o la misma receta. Me lo curé con sangre de rata. ¡Ah! No tomado, ¿ok? Está medio curioso eso. Bueno, ahí después le doy la receta. El asunto es que después de ese, ¿verdad?, de ese tratamiento, aquellos solamente se desprendían solitos. Y es que el pecado es así también, como era la lepra, que se iba regando y que se iba profundizando, a tal grado que la piel iba creciendo, la mancha iba profundizando, iba dañando tendones, músculos, ¿verdad? Y todo esto iba avanzando. El pecado es igual, va corrompiendo absolutamente todo. Y se comienza con un poquito. Siempre hemos pensado o hemos creído de esta manera que cuando el pecado se empieza a tolerar, hay peligro. Se tolera en nuestra vida, se tolera en nuestra casa, se tolera en la iglesia, se tolera en todos lados. Y usted se da cuenta cómo ha crecido la maldad, la perversión en este país. Pero a grandes rasgos. Y en nuestra vida, mis hermanos, dicen que la serpiente dicen que no todo el tiempo su mordedura es tan mala. O sea, dicen que cuando esta bebe, porque también bebe agua, y que cuando bebe agua dice que tiene que vaciar su veneno primero, para otra vez llenar su cuerpo con líquido. Pero parece muy fuerte esto, ¿verdad? Pero nosotros, cuando venimos y vamos a entrar a la presencia de Dios, yo creo que debemos seguir la indicación que dice la Escritura. Preocupación, ansiedades, todo, afanes, todo lo que tenemos, dice que lo echemos sobre Él, dice el apóstol Pedro. Y debemos pedir perdón por todo nuestro pecado. Yo no sé cómo comienza la oración suya, pero yo creo que siempre debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos de esa limpieza, de esa pureza que solamente puede darnos Dios, nadie más. Nosotros no limpiamos ninguno de nuestros pecados haciendo cosas buenas u obras buenas, que por supuesto no que sea malo hacerlo, sino que no usemos el hacer cosas buenas para que Dios nos perdone. No, Dios es un Dios de gracia, de amor, que por amor nos perdona. Amén. Nosotros no hacemos cosas buenas para que Él nos perdone, sino porque ya hemos sido perdonados por Él. Por eso hacemos cosas buenas, porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dice que Dios preparó de antemano, o sea, desde antes. Y el pecado muchas veces, mis hermanos, es como el camello. No sé si les he platicado, dicen que hay una leyenda
una leyenda árabe que dice que un molinero, ¿verdad? Un árabe, dice que estaba dormido ahí en su casa de campaña, y dicen que se acercó por ahí un camello y le dijo, oye, está muy frío aquí afuera, déjame meter aunque sea, ¿verdad?, las narices. Y bueno, metió nomás la cabeza, le dijo, está bien, le dijo. Pero pues ya más al rato estaba el camello entero adentro de la casa, y entonces el árabe le dice, oye, yo estoy incómodo, no puedo dormir así, no puedo descansar, dijo. Y le dijo el camello, bueno, pues si estás incómodo, pues salte, ¿verdad? Porque yo de aquí no me muevo. Y entonces se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. ¿Cierto? Usted se va a encontrar con personas que en algún momento le van a suplicar, le van a llorar en un momento de angustia o de una situación difícil, y después terminan hasta como enemigos, ¿verdad? Tristemente, pero es una realidad. Y es un ejemplo también de cómo el pecado llega a la vida del ser humano y comienza por un poquito y va creciendo de tal manera que al rato ya no somos los que éramos antes. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestra vida, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Cuando venimos a este lugar, realmente cuando empezamos a adorar y a cantar a Dios, a mí me gusta, ¿verdad?, que cuando se está leyendo la Escritura, yo sé que tenemos música suave, y a veces le digo a mis hermanos, bájenle poquito más para que podamos entender bien lo que se está diciendo, ¿verdad? Cuando alguien está ministrando, es importante saber qué está diciendo, porque ese es el mensaje que muchas veces nuestra alma necesita. Estamos esperando esa palabra, y Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la administración de alguien, ¿verdad? Y quiere llegar a nuestro corazón y quiere sanar heridas. Pero ¿en qué pensamos cuando venimos a este lugar? ¿Realmente nos concentramos en adorar a Dios? ¿Sabe? Yo traigo muchas cosas en mi cabeza, pero cuando llego a este lugar, yo no quiero pensar en esas cosas. No quiero preocuparme, ni por trabajo, ni por problemas, por situaciones. Y yo sé y entiendo que es difícil a veces, pero si se las entregamos al Señor, es más fácil y confiamos en Él plenamente. Amén. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña siempre. Dice que por nada estemos afanosos o afanados, sino que sean conocidas, dice, nuestras necesidades delante de Dios, nuestras peticiones, dice, con acción de gracias. ¿Sabe que hay muchas cosas que suceden durante un momento de adoración, de alabanza? Muchas veces suceden cosas, y cosas sobrenaturales. Porque en ese momento, si tú estás dispuesto a darle toda tu alabanza a Dios, la Biblia nos dice que es en medio de la alabanza de su pueblo que Dios habita. Amén. Y es cuando Dios puede escucharte. Es en ese momento. Pero ¿en qué estamos pensando? Cuando iba yo a la escuela secular, a mí nunca me gustó sentarme hasta atrás. Siempre me gustó sentarme enfrente. Y créanme, nunca tuve tiempo para hacer tareas. Algunos conocen la situación porque se las he platicado y cómo yo crecí, en qué casa yo crecí. Yo no tenía tiempo para hacer tareas, ni para divertirme y jugar, pero yo iba al día y siempre fui de los primeros 3 mejores. Y yo creí que aquellos muchachos vivían una vida pues mejor que la mía. Y ellos me decían, ya mucho tiempo después, me dijeron,
¿Cómo le haces? Que siempre estás dentro de los primeros 3. Nunca fui el primero, pero sí era de los mejores 3. Decía, solamente con lo que el maestro, con lo que enseñan. Y decía, yo llego a mi casa, como, y luego tengo que estudiar por 3 horas. Esa era su rutina diaria. Si no, no puedo jugar, si no, no puedo ver televisión. No, pero ellos tenían papá, tenían mamá, tenían todo. Yo no. Yo solamente al día. Hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, y es que dice la Escritura, ¿verdad? Que siempre dice que nos sentemos hasta enfrente, dice, para escuchar, que para ofrecer los sacrificios de los necios. ¿Cómo está nuestro corazón cuando venimos a este lugar? ¿En qué está pensando? Realmente nos concentramos en Él y podemos decirle, Señor, yo te amo, yo te alabo. O a lo mejor queremos ser sinceros y decimos, pues no eres la prioridad en mi vida, Señor. Y sabe que Él lo va a entender porque Él lo sabe, Él lo conoce. Amén. Y cuando somos sinceros, con mayor razón. Señor, tú conoces mi corazón. Pedro le dijo, ¿me amas? Y en la tercera ocasión le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos lo que el coro en lo que nos dirige, realmente le decimos a Dios eso. Realmente estamos sintiendo, pensando esa alabanza, esa adoración a Dios en ese momento. Porque eso es lo que deberíamos de hacer. O tienes una alabanza exclusiva que sale de tu corazón, de tu agradecimiento, de lo que tú le quieres decir a Dios. Si es tu clamor, si es tu oración, pero si sale de lo profundo, Dios lo va a recibir. Pero si tu cuerpo está aquí, tu mente está en otro lado, ten cuidado. Ten cuidado. Si tu cuerpo está aquí, tu corazón está pensando otras cosas que no debieran pensar en un momento donde nos hemos reunido para alabar y adorar el nombre de Dios, es un peligro. Eso es como profanar el templo de Dios. Para el pueblo de Israel era muy importante ahí ese lugar, y Dios dejó ejemplos como el de Usías. Hermanos, cualquier pecado que sea el que hayamos cometido, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero escuche bien, y es triste decirlo, pero nos encontramos muchas veces con quienes han pecado y su pecado es escandaloso. Todos pecamos, ¿ok? Todos. Y quizás yo soy el más pecador que ustedes. Pero hay pecados que son escandalizantes. Y hay quienes aún queriéndoles ayudar, no se dejan. Se llenan de soberbia, se llenan de orgullo, no quieren reconocer su pecado y menos arrepentirse. Y sabe, Usías murió con su lepra. Lo que quiere decir es que si hay gente que se ha llenado de soberbia, de orgullo, y no quiere aceptar el perdón de Dios, va a morir con su pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es triste, pero es una realidad. A mí a veces me preguntan por mi hijo y me dicen, ¿cómo está su hijo? Digo, ¿de qué manera? Porque hay muchas maneras. De una manera generalizada, pues claro que no está bien. Porque por el hecho de que esté lejos su corazón de Dios, él está mal. Y muy mal. ¿Me entiende? Y como nosotros como padres no conocemos el corazón de nuestros hijos, ni lo que piensan, pero dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Es así como a veces nos damos cuenta cómo puede estar su corazón, si está cerca o está lejos. Pero déjeme decir una cosa,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Escritura. Recuerdo que antes de vivir esta situación yo podía ver a mi hijo sentado, sirviendo como si nada, pero viviendo una doble vida. Algo de lo que yo no me había percatado. Podemos engañar a muchos, pero a Dios no. Y hay cosas que pueden permanecer ocultas mucho tiempo, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Y déjeme decir una cosa, que la Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No se nos olvide que Dios es amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Y que su fuego no nos consuma, sino más bien que nos purifique. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana y decirle: Señor, aquí está mi vida, purifícame, lávame, límpiame? El apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, dice que somos mentirosos, porque sí somos pecadores. Si no aceptamos eso, dice que le hacemos entonces a Él mentiroso. Y en esta mañana yo quiero decirle a Dios: Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de ti, yo lo acepto y vengo con el Señor para que Él me perdone, porque es el único que puede perdonar, nadie más. El hombre, conforme a lo que yo haya hecho, si hice mal y me ha visto, solamente se convertirá en mi juez, eso es todo. Me señalará, pero no podrá hacer nada por mí. Sin embargo, Él sí puede perdonarme. Yo no sé qué has hecho, yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero si hay algo de lo que necesitas arrepentirte en esta mañana, díselo a Él. Ni siquiera tienes que venir conmigo, porque ya se acabó eso de que teníamos que ir con un sacerdote. Díselo a Él. Él está aquí, Él es espíritu, Él está en este lugar. Y cuando venimos con un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo desprecia, Él no lo desecha, pero al corazón altivo dice que lo mira de lejos. No que no lo escuche, sino que no le va a hacer caso. A mí me encantaría que en esta mañana tu corazón realmente sea ese corazón que Dios desea encontrar en ti, ese corazón que acepta la ayuda de Él. ¿Le dirás al Señor que sí en esta mañana? Que perdone tus pecados. Quiero invitarte en esta mañana, si hay alguien que quiere a lo mejor por primera vez decirle al Señor: perdona todos mis pecados. A lo mejor mi pecado yo no me había dado cuenta, pero soy como aquel leproso y apesta. Yo quiero ser como perfume delante de ti, como ese olor fragante delante de tu presencia. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más.
Señor, hemos pecado, Señor, delante de ti. Y solamente contra ti, Señor, hemos hecho lo malo. Hemos sido desobedientes. Quizás hemos pecado, Señor, por negligencia. Hemos tenido, Señor, descuidos. Quizás nos hemos engrandecido, nuestro corazón se ha enaltecido, no reconociendo, Señor, tu bondad sobre nosotros. Perdónanos, Señor, en este día. Límpianos, Señor, de toda maldad. Permite que cada corazón en este día, mi Dios amado, pueda sincerarse, Señor, contigo. Al final de cuentas, Señor, tú conoces cada detalle, y aún en lo más profundo de nuestro corazón conoces, Señor, aún las intenciones que hay dentro de nosotros. Y pocas veces quizás han habido buenas intenciones. Quizás la mayoría de las veces han sido deseos malos o intenciones malas o malicia. Suplicamos, Señor, yo te suplico en esta mañana, Señor, para que ayudes, Señor, a limpiar mi corazón, a erradicar, Señor, todo aquello que no obra, Señor, tu justicia. Todo aquello, Señor, que no place lo que tú buscas en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a continuar sirviéndote, amándote, adorándote, Señor, y haciendo lo que a ti te place. Buscando, Señor, tu reino y tu justicia. Gracias porque nos has rodeado de bienes, de comodidades, de misericordias, de fe, de esperanza, Señor amado. Gracias por limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Señor, oramos también, Señor, en esta mañana. Y no solamente por nosotros, sino por todos aquellos, Señor, que en algún momento también han permitido, Señor, que el pecado llegue a sus vidas. Permite que tu palabra, Señor, así como ha hablado a mi vida en esta mañana, Señor, hable también a la de ellos. Perdónanos, Señor. A veces podemos mostrar, Señor, un rostro alegre o con gozo, pero nuestro corazón puede estar, Señor, muriendo, padeciendo, Señor, esa soledad por causa del pecado. Perdónanos en este día, mi Dios amado. Límpianos. Entendemos que no somos merecedores, Señor, ni de tu gracia, ni de tu amor, ni de tu misericordia. Pero en tu bondad, mi Dios amado, en tu bondad, ayúdanos a retomar, Señor, nuestra vida. Esa vida de servicio, de entrega, de compromiso contigo. Y perdónanos por todas las veces, Señor, que hemos claudicado, que hemos, Señor, bajado la guardia, que hemos permitido, Señor, que las emociones sean más fuertes que el compromiso contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, límpianos de todo aquello, Señor, que nos estorba para poder correr esa carrera, Señor, contigo. Ayúdanos a no desviar, Señor, nuestra vista, Señor, de esa meta. Ayúdanos a proseguir al blanco, Señor, al supremo llamamiento, Señor, en Cristo Jesús. Bendice cada familia en esta mañana, bendito Padre. Bendice a cada matrimonio, Señor. Aquellos que están pasando, Señor, por crisis, te suplicamos, Padre Santo, para que estés con ellos. Señor, si la razón o la causa, Padre, es el pecado, ayúdale, Señor, a poder asimilarlo, Padre, y que con honestidad y con transparencia vengan delante de ti, Señor, suplicándote perdón y un cambio radical, Señor, en sus vidas, para poder, Señor, seguirte. Tu palabra dice que busquemos tu reino y tu justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y Dios, hay quienes pasan dolores buscando las añadiduras. Ayúdales primero a buscar, Señor, tu reino y tu justicia, para que puedas, Señor, confiarles todas las demás bendiciones que tienes preparadas para tus hijos.
Muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por habernos bendecido con este hermoso servicio, Señor, de alabanza, de oración, Padre, por tu palabra que habla mi vida, Señor. Gracias por esta escuela dominical que vamos a tener también en este día. Sigue hablando de nuestra vida, Señor. Haz los cambios que necesitamos, Padre Santo. Gracias, porque no se te olvida a ti, mi Dios, de que somos polvo. Y es debido a eso, Señor, que nos tienes gran paciencia y misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre.